Y el tema que quiero hablarles hoy, Hechos 27, esta es una palabra que creo que el Espíritu Santo va a hablarle a algunos de ustedes. Hechos 27, en alguna ocasión ya hemos hablado un poquito de este capítulo. Cuando uno se mete a la página de Amistad de Monterrey, puedes encontrar ahí el estudio de los hechos. Pero no lo he desglosado como lo estamos por desglosar hoy, especialmente unos versículos. El mensaje se llama Buenos Puertos. ¿Cómo se llama? Buenos Puertos, Ok. Buenos Puertos. El apóstol Pablo es detenido por andar predicando el evangelio. El sistema religioso lo acosó, lo denunció, lo quiso matar, no pudieron. Los romanos lo rescatan porque él es, además de ser judío, ciudadano romano. Y en el proceso de tratar de intimidarlo, Pablo acude a su ciudadanía romana para defenderse. Y entonces una de las características del ciudadano romano es que podía apelar al César. Y cuando alguien decía apelo al César, siendo romano, todo mundo se tenía que hacer a un lado y respetar su decisión. Él apelaba al César. Y el César, cuando oía a alguien, él apeló al César, esa persona no podía decir no, siempre no. No podía retractarse de haber hecho esa declaración. Porque en los tiempos de Roma, usar el nombre del emperador era una cosa de suma seriedad, de gran seriedad. Para nosotros, cuando usamos el nombre de Dios, muchos lo usan como si fuera cualquier cosa. Pero cuando alguien dice Jesús es el Señor, aquí lo que Dios espera es que no des un paso atrás, sino que sigas firme en lo que tú declaraste como tu Señor. Ojalá me entiendan. Y el apóstol Pablo es llevado a un barco donde sale de Cesarea rumbo a Roma. Y en ese barco, dice la escritura en el versículo 1, que cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Entonces lo entregan a este centurión, se suben en una barca, ese barco los lleva hasta un punto y luego hacen un traslado de barco, otro barco más grande, con más pasajeros. Creo que eran 270 y tantos, además que iban ahí. Y estos 276 pasajeros en todo ese barco, es un barco grande para su tiempo. Y están navegando y llegan hasta una isla que se llama Creta. Creta es una de las islas más grandes del Mediterráneo, por decir así, en el lado del mar Egeo. Es una isla bastante grande, pero las corrientes de ahí son muy fuertes. Hace tiempo estuvimos ahí y hay unas olas grandísimas y se convergen varios, por decir así, vertientes de mar y vientos, y en la medida que se va acercando el otoño y el invierno, se hace cada vez más complicado. Entonces, para el versículo 8, están llegando ya ahí en Creta y están entrando en una situación. Probablemente salieron, por decir, en un mes de julio o agosto, no estoy seguro, pero ya van entrando a lo que es el otoño y las aguas empiezan a hacerse un poquito más fuertes. Y para entonces, dice, costeándole, versículo 8, con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos. Subráyalo, por favor. Se llamaba Buenos Puertos. Llegaron a ese sitio, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, qué interesante que el nombre del lugar se llama Buenos Puertos. Por alguna razón le dijeron Buenos Puertos. A lo mejor era un punto de rescate, un punto de referencia para ellos. Era un punto donde sabían, por la dificultad del tipo de mar, era un sitio que pudieran ellos encontrar seguridad. Y entonces, habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, es decir, creo que en algún momento dado ellos batallaron en tomar una decisión de moverse, y cada día que pasaba decían, vamos a esperar a que se mejore la situación, vamos a esperar a que se mejore la situación. Y por lo mismo se hizo cada vez más peligrosa la navegación. Y en el proceso de que se estaba haciendo cada vez más peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Es muy interesante que estando en el puerto, Buenos Puertos,
están en un momento donde están buscando la ocasión para escapar de Buenos Puertos, salir de ahí. De repente empiezan ellos a angustiarse, diría yo, tal vez estarían un poquito preocupados, pero lo interesante aquí dice que habiendo pasado el ayuno, no creo que el centurión o el marinero o los presos ayunaron, pero sí creo que Pablo y los que iban con él, Lucas, Aristarco, los que lo acompañaban como fieles compañeros de milicia, ayunaron. Y Pablo ayunó. Y yo quiero decirles algo, que cuando oramos y ayunamos es cuando estamos buscando a Dios en una conexión. Estás tratando de conectarte para oír la voz de Dios. El ayuno es una de las formas que Dios nos deja en la Biblia como una recomendación. Jesucristo nuestro Señor ayunaba y oraba. Ayunó 40 días en el desierto, salió en el poder del Espíritu. Y cuando él ayunaba, dice ahí la escritura en Marcos 9, echó fuera un demonio y los discípulos preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos? Y él les dijo, porque este tipo de demonios solo con ayuno y oración se echan fuera. Así es que el ayuno es una de las formas donde te equipas espiritualmente, te conectas a la voz de Dios, estás más cerca a la presencia, te vuelves más sensible a las cosas del Espíritu Santo y estás ayunando y estás orando. Y terminó ese periodo de ayuno y noten cómo inmediatamente aparece la palabra y Pablo los amonestaba. Qué raro, ¿no? Termina el ayuno y empieza a ir a dar sombrerazos a la gente. Termina el ayuno y empieza a amonestarlos. Y la palabra amonestación pues no es una palabra bonita, ¿verdad? Hay mucha gente que no le gusta que los amonesten, ¿verdad? Digo, no sé. Pero las amonestaciones pues son como llamadas de atención, son como exhortaciones, son como correcciones. Y a veces no tenemos el corazón dócil para recibir la amonestación. La amonestación viene directamente contra el orgullo y apela a nuestro sentido común, apela a nuestra conciencia, apela a que cambia de tu actitud y corrígela. Entonces la amonestación es parte del lenguaje de la Biblia y es parte de la vida del cristiano. Necesitamos ser amonestados. Necesitamos que alguien nos amoneste. Y nosotros como líderes también tenemos la responsabilidad de amonestar. Y los padres de familia tienen que amonestar a sus hijos. ¿Sí estamos? A veces no queremos meternos y mejor me callo y no oigo, soy de palo. Y nos desentendemos de lo que está pasando y evitamos eso. Y te digo una cosa, entonces estamos abriéndoles una puerta a un peligro. El apóstol Pablo amonesta aquí porque él está recién salido de una audiencia con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Acaba de tener una entrevista con Dios. En el ayuno y oración, tú estás en una entrevista personal con Dios. 1 Corintios 14 dice que el que ora en lenguas habla con Dios, no con los hombres. Es una audiencia personal. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces, estas audiencias personales, cada uno tiene que buscar tiempos de intimidad con Dios, tiempos de acercarse para oír su corazón. Yo creo que el apóstol Pablo, el hecho que ayunó y oró, vio algo que el Espíritu le reveló que venía. Algo venía. Y le dijo a Pablo algo, le puso un sentir en su corazón. Y el apóstol Pablo, ni tarde ni perezoso, inmediatamente amonestó. ¿Sí estamos? Entonces dice aquí que, pues estamos viendo al apóstol Pablo, que después del ayuno, Pablo los amonestaba. Versículo 10, diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. A Pablo le podrían interesar las cosas, pero más le interesaba la gente, la salvación de sus almas. Y entonces él está empezando a hablar y habla en voz alta. Ahora vean la condición de Pablo. Pablo está en grilletes, Pablo está en cadenas, Pablo es un preso. Y él es el que está levantando la voz en el barco. Pues es como un revoltocito. ¿El qué? No tiene ningún título, no tiene ninguna credencial, no tiene ninguna posición de liderazgo, no tiene nada.
y está levantando la voz y está diciendo: yo veo que viene un problema, lo estoy viendo venir, y viene en contra de todo lo que tienen aquí. Y no nada más eso, sino contra nosotros como personas nos va a ir mal. Entonces la amonestación es muy incómoda, porque tú traes tu proyecto, tú no quieres que te amonesten. Oye, no te cases con esa persona porque yo veo que veo algo ahí. Y no, tú no sabes nada, papá, tú no sabes nada, mamá, y yo lo quiero y lo quiero ahora. Y la amonestación está ahí, pero no la quieren oír. O bien, oye, aguas, no te metas con estas personas, traen una doctrina rara, te vas a desviar. Ay, no, tú no sabes nada, y ¡pum! Entonces la amonestación a veces lo que hace es estorbar, a veces lo que hace es tratar de, como le reclamó Dios a Elí, diciendo: por cuanto no estorbó a sus hijos. Elí no los amonestaba, Elí pasaba por alto sus pecados, los apapachaba, decía: son travesuras, no es pecado, son errores, son detallitos. No los amonestaba, no se aventaba a hablar claramente y llamarle por su nombre a esa situación. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: varones, yo veo que va a haber mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Versículo 11. Aquí hay 3 personajes y un cuarto, pero realmente, bueno, vamos a hablar de 3 personas para empezar. Aquí hay 3 personajes que existen todavía en nuestro tiempo. Número 1, versículo 11: el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave. Así es que están los 3 ahí. El centurión es el que tiene encadenado a Pablo, lo tiene detenido. El centurión es un soldado recio, equipado, entrenado a una vida difícil, a pelear batallas. Le ha tocado ver de todo, probablemente estuvo ahí peleando en otros sitios, y ahora le toca estar ahí custodiando a los presos, y entre ellos está Pablo. Y cuando oye a Pablo, el centurión, pues que es todo un soldado, vestido de soldado, educado y la mente de soldado, es un aguerrido, oye a este hombrecito chaparrito, no tengo una foto de él, ¿verdad? Pero se describe como insignificante, se describe como pequeño, y lo ve y lo menosprecia. Lo menosprecia. Y a veces eso fue lo que hizo Goliat con David. Lo menospreció porque lo vio chaparrito, lo vio como que ¿qué? No es nada. Pero él no vio la historia que iba atrás de David, la historia que David tenía, que él ya había tumbado osos y leones, y que él había sido ungido por Samuel, por el Espíritu Santo. Esa parte no la vio Goliat. Goliat vio lo que veía en sus ojos nada más, vio nada más lo que ve la carne. Y el centurión vio lo que ve la carne, vio a un apóstol, vio a un hombrecito, vio a un judío insignificante, revoltoso, que quería una entrevista con el Nerón y que sabía que le iban a cortar la cabeza nomás por pérdida de audiencia. Con Nerón no cualquiera podía presentarse con él. Nerón no tenía tiempo para andar a perder tiempo con gente que venía con tonterías. Si era una tontería, los mandaba a ejecutar. Y entonces este centurión no le dio crédito a la voz de Pablo. No sabía que Pablo era un hijo de Dios. No sabía que Pablo había ayunado. No sabía que había orado. No sabía que era un hombre preparado a los pies de Gamaliel, que conocía la escritura, que era fariseo de fariseos. No sabía que Pablo era un hombre culto, que conocía las poesías y los poetas de Grecia y de su tiempo. No sabía que Pablo hablaba 3, 4 idiomas, porque hablaba hebreo, arameo, griego, muy probablemente latín y laconio. No sé cuántos otros idiomas hablaría, pero era un hombre sumamente culto. Pero la apariencia para el centurión era un pelele, era un no sirve para nada, este no vale nada, no es marinero, no es equipado, no sabe nada, y yo le doy crédito a lo que veo. ¿A quién se fue? Al piloto. Y le dio más crédito, y el piloto se sentía muy en su papel. Dijo: pues claro, qué bueno centurión, pues claro, eso ni se pregunta, yo conozco mi papel. Y el piloto se sentía muy en su papel, muy dueño de su timón, como Pedro.
que se sentía el marinero ahí de Galilea. Pedro era el que tenía dominio sobre su barco, Lucas 5. Y cuando viene Jesús y le dice, ¿me permites entrar en tu barco? Y Pedro le dice, oh, claro, sube. Claro, hombre, pues este es mi barco. Yo lo compré con la pesca, con el sudor de mi frente. Yo lo compré. Súbete a mi barco. Sin saber que está dejando subir al que hizo las moléculas de sus pestañas, ¿verdad? Sin saber que está dejando subir al creador del sol y del viento y del mar y del universo. Lo está dejando entrar en su barco y le está diciendo, sí, súbete, como si nada. Y de repente el que no tiene cara de marinero, el que no tiene finta de navegante, finta de pescador, le empieza a decir, boga mar adentro. Y Pedro dice, perdóname, pero aquí el capitán soy yo, y me doy cuenta que tú no sabes nada. Yo tengo tu historial, tengo tu currículum, y tu currículum vitae dice que eres de Nazaret, y de Nazaret no sale nada bueno. Digo, pero tú eres el Mesías, ¿verdad? Pero bueno, sí te creo, te estoy siguiendo. Y Jesús le dice, boga mar adentro. Y Pedro empieza a soltar el timón, porque se empieza a dar cuenta que este hombre está hablando con autoridad. Y no solo suelta el timón o obedece, sino ahora Jesús más adentro le dice, tira la red adentro, aquí. Y Pedro empieza, ahora sí ya no la aguanta, y le dice, oye Señor, ¿sabes que hemos estado pescando toda la noche? Yo quisiera que le dieras crédito al piloto. Dale crédito al piloto, yo soy el piloto. Tú eres un simple navegante. Tú eres bueno para predicar, pero en estos asuntos yo soy bueno. Pero Pedro no sabía que Jesús había pasado toda la noche orando, que Jesús practicaba el ayuno como parte de su disciplina personal para la comunión con el Padre. Eso no lo sabía. Y Jesús dice, tira tu red aquí. Y Pedro contra todo empieza a ceder. Y cuando ya avienta la red y se llena la red, Pedro empieza a voltear y reconoce que siempre el capitán del barco era Jesús. En esta ocasión, el capitán del barco parece que es el dueño, y el piloto se siente como el que aquí nadie agarra el timón más que yo, y lo está viendo. Y Pablo está diciendo, los amonesto que no salgan. Y el piloto dice, ¿qué tiene que decir este tipo? Esto no sabe nada. Y el dueño del capitán, ¿y a ti qué? Es mi barco. Y hay gente que dice, ¿a ti qué? Es mi cuerpo, yo hago con él lo que quiero. ¿Y qué? ¿No has oído eso por ahí? Digo, ¿no han oído gente que dice eso? Es mi cuerpo, yo hago con él lo que quiero. Si quiero abortar, aborto, es mi cuerpo. ¿No han oído eso? O si quiero tomar, ¿qué? Es mi cuerpo, ya pagaré yo las consecuencias, no pasa nada. Yo me encargo, yo soy el dueño de mi cuerpo. Y el piloto se lo están dejando. Hay gente que le deja su vida en manos de un piloto ciego. No sé si tú le dejarías en tu manejar con un taxista que estuviera ciego, el taxista, lentes oscuros, y le paras y el taxi ahí está parado, te subes y le dice, ¿me puede llevar por favor ahí al centro? Sí, cómo no. Y está ahí y le haces así y está el otro, arranca, dice, oiga, ¿usted ve? No, pero yo soy el que va a manejar ahora, yo soy el dueño, soy el piloto del carro, usted ya se acaba de subir conmigo. Y le mete el acelerador y tú andas con un ciego en el carro. Mucha gente se está subiendo con una persona ciega, le está creyendo a un ciego. Y yo te digo una cosa, yo te recomiendo que pongas colirio en tus ojos para que puedas ver. ¿Sabes quién te debe guiar? El Espíritu Santo. ¿Sabes lo que hizo aquí? El piloto dijo, yo sé, yo tengo experiencia, me apoyo en mis conocimientos. ¿Sabes lo que dijo el dueño del barco, el patrón? Yo soy el dueño del barco, no pasa nada. Y le confío más al piloto. Y el centurión dijo, yo también confío en él. Y empezó a haber una votación. Esta es la cuarta persona que aparece aquí, porque dice la escritura que después de eso, versículo 12, y siendo incómodo el puerto. Buenos puertos no siempre son puertos cómodos.
Buenos puertos. ¿Qué es un buen puerto? Un buen puerto es una familia donde está la palabra corriendo, donde hay un padre que teme a Dios y una madre que teme a Dios. Ese es un buen puerto para los hijos. Hay hijos que dicen como el hijo pródigo: dame mi herencia y yo me voy. Se van del buen puerto, de los buenos puertos de la casa, y se arriesgan a aventarse al mundo, y allá el mundo los está esperando y se los va a zarandear bonito, y regresan hechos trizas a la casa, a los buenos puertos, que es el hogar que está sobre la roca. Buenos puertos son las iglesias donde se alimenta de la palabra de Dios. Buenos puertos son los lugares donde recibes la palabra de Dios, donde te alimentas. Buenos puertos son esos principios que tú y yo debemos de tener. Unas escuelas cristianas es lo que estamos tratando de hacer, un buen puerto para sus niños. Hay buenas escuelas aquí cristianas también, y no dudo que son buenos puertos también. ¿Sí me están entendiendo eso? Pero esos son los buenos puertos. Pero si tú los avientas a cualquier puerto, tú los avientas al mar abierto, déjalos, total es bien barato allá, o déjalos, total ahí van a aprender hasta alemán, ruso y chino. ¿Y qué les van a enseñar? La nueva era, la yoga. Y esos no son buenos puertos, aunque salgan hablando 5 o 6 idiomas. ¿Me estás entendiendo? Tienes que discernir qué son buenos puertos. Y a veces los buenos puertos son incómodos. Esta iglesia se le conoce como una iglesia incómoda. Digo, aunque tengamos colchoncitos en los asientos, pero es incómoda porque siempre hay cosas que están pasando y dices: ¿y ahora para dónde va la cosa? Y yo no sé, pero así está la cosa. Jesús dijo: no sabes de dónde viene y no sabes a dónde va. Los buenos puertos son incómodos. Las casas, los hogares donde hay reglas, donde hay disciplina, son incómodas, pero son necesarias. Son buenos puertos. Si estamos entendiendo eso. Las amistades que no corren conforme al mundo y hacen las cosas conforme a Dios, a veces son incómodas. Sus vidas de santidad incomodan a los del mundial. ¿Sí me explico? Porque los del mundial quieren meter gol, y los que caminan en santidad tienen un árbitro muy exigente. Los del mundial quieren jugar sin árbitro. ¿Me estás entendiendo? Quieren jugar sin árbitro. No quieren alguien que les marque foul. No quieren alguien que les saque la tarjeta amarilla. Y no quiere que nadie les saque del campo. Siempre quieren estar adentro. Y cuando les hacen penalty, son exigentísimos, porque quieren que se les dé a ellos su penalti. Pero cuando ellos meten la pata, o tocan mano en la cancha suya, o hacen algo y les marcan a ellos, pegan el grito al cielo y se sienten víctimas. El apóstol Pablo de repente empieza a ver algo muy fuerte. Se junta aquí un grupo de personas. Dice aquí, versículo 12: y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó. Subraya esa palabra. La mayoría acordó. ¿Sabes lo que es la mayoría acordó? Democracia. No, sí, había demócratas ahí. La mayoría acordó. Lo sometieron a votación y la mayoría dijo: nos aventamos. La mayoría dijo: nos salimos de los buenos puertos. La mayoría dice: no tenemos por qué obedecer a Dios. La mayoría dice: no tenemos por qué leer su palabra. La mayoría dice: no tenemos por qué llenarnos del Espíritu Santo. La mayoría dice. La mayoría. Y la mayoría dice: no queremos buenos puertos. Queremos lanzarnos al océano. Queremos lanzarnos a la aventura espiritual. Y la mayoría dice: nosotros, una de las grandes tragedias es que estamos viendo un mundo donde la mayoría dice, y la mayoría dice todo lo contrario a lo que Dios dice. En los Estados Unidos el presidente juramenta sobre la Biblia, y cuando juramenta sobre la Biblia dice: yo juramento, prometo obedecer todo lo que dice la palabra y defenderé a mi nación hasta la muerte. Y termina el juramento y la celebración y el nombramiento, y ya cuando termina ese libro que juramentó Abraham Lincoln, es la misma Biblia, de repente
ahí en la Biblia dice que no se hagan este tipo de cosas o que no haya ese tipo de conducta. Y sin embargo, esos que juramentaron están haciendo totalmente lo contrario al libro sobre el cual juramentaron. Y tú dices, wow, se salió de buenos puertos, porque mi amado, este libro es buenos puertos. ¿Y sabe lo que están haciendo? Llevándose una nación a mar abierto. Cuando acabamos de casar una pareja, cuando casamos, en lo general, algo que en la práctica del matrimonio, al menos lo que hemos visto y lo que entiendo por hacerlo, es que la pareja pasa al frente y lo primero que hacen después de recibir a Cristo, que sea el invitado de honor, ponemos la Biblia y la mano de la esposa y del esposo, o sea, la novia y el novio, ponen sus manos sobre la Biblia. El novio pone su mano sobre la mano de la novia y los dos sobre la Biblia. Y luego se hace un juramento. Y el juramento se hace de tal manera que te prometo ser fiel. Te prometo estar contigo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la escasez. Estaré contigo hasta que la muerte nos separe. Es un juramento sobre la Biblia, y eso la Biblia lo respalda. No es un valor, es un principio que se está haciendo ahí sobre la Biblia. Y cuando se hace ese juramento, lo están haciendo hablando. No es un papelito habla, no es un papelito firmado. El papelito lo están rompiendo diariamente. Miles de personas rompen sus pactos de matrimonio porque fueron hechos en papel, fueron hechos fuera de puertos seguros. Los hicieron en el mar abierto. Y esos matrimonios se están descolapsando. Y en los colapsos se están llevando de encuentro a todos los que habitan adentro de esa casa. Se colapsa la casa y todos los que moran ahí, especialmente los niños, sufren las consecuencias de un hogar que no está en un puerto seguro. Y cuando se hace el juramento, se hace hablando. Y hablando para Dios tiene más peso que firmando. Porque tú serás juzgado por cada palabra que va a salir de tu boca. Así es que tu sí sea sí y tu no sea no. Por eso es tan importante iniciar el matrimonio con un juramento hablado delante de Dios, delante de la gente y delante del diablo. Y decirle: yo te prometo ser fiel. Yo te prometo andar contigo hasta que la muerte nos separe. Sobre la Biblia se hace el juramento. Entonces, cuando nosotros buscamos quien dirija la nación, buscamos quien dirija el instituto bíblico o el instituto Amistad International School, o alguien, es bajo palabra, es palabra. Y más que mayoría, tiene que ser Dios quien marque y diga. ¿Me están entendiendo eso? Es el Espíritu Santo el que indica y dice aquí. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando estaba Pablo y Silas y están todos los discípulos, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he llamado. El que marcó la pauta de la elección fue el Espíritu Santo. ¿Sí están entendiendo eso? Por eso debemos de orar por nuestros gobernantes, por los alcaldes, por el jefe de la empresa, por el pastor de la iglesia. Debemos de orar por la nación y debemos de orar por los gobiernos de las naciones, para que sea Dios el que intervenga. No es que no quiera intervenir y no es que no intervenga, sí interviene, pero si tú le dejas espacio a Dios, Dios te va a honrar. Si tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti. ¿Sí? Entonces la mayoría, dice aquí, decidió zarpar. Versículo 13. Sopló una brisa del sur y pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Subraya eso. A veces en la vida va a parecer que tú ya tienes lo que deseabas. Ya conseguí el guapachoso, el guapechón, el muñeco de mi vida, el príncipe azul. Ya conseguí lo que deseaba. Hablaste con Dios, oraste ante Dios, le pediste a Dios guianza, lo hiciste en serio, ayunaste, invertiste tiempo. Esta es la decisión para toda tu vida. ¿Hiciste alguna parte? ¿Tiene algo Él que ver con esto? No, pero mira qué peladazo me estoy sacando.
Es obvio que es de Dios. ¿Ya le viste la cola que trae? Y los cuernitos que trae atrás. Eso no lo he visto. Bueno, ¿me estás entendiendo? Y entonces muchos creen haber alcanzado lo que quieren y dejan puertos seguros. No consultan en oración, no ayunan, no consultan con sus líderes espirituales, no se acercan. Oye, ¿qué opina usted, pastor? Mira, estoy por hacer esto, ¿qué ve? O aquí con los líderes, oye, ¿cómo ven? Mira, voy a hacer esto, voy a hacer otro. Quisiera un consejo adicional a todo lo que estoy haciendo. ¿Cómo ven ustedes? Hijos, consulten con sus padres. Unos hijos no consultan con nadie. Yo tenía por costumbre siempre consultar con mi padre. Aunque yo era mayor, yo hablaba con él. ¿Usted qué opina? Y mi papá era de rancho. Él no estudió en una universidad. ¿Por qué? Porque yo sabía y lo sé que en la autoridad Dios manda un manto de sabiduría. Hay algo ahí que enriquece. Y aquí dice que creyendo que ya habían alcanzado lo que querían, pues finalmente dice ahí, elevaron anclas y se fueron costeando a Creta. Pero, versículo 14, no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. No mucho después de haber dejado el puerto seguro, el buen puerto, los buenos puertos, no mucho después de abandonar la Biblia, no mucho después de abandonar la oración, no mucho después de abandonar la iglesia, no mucho después de abandonar los principios establecidos que te están dando cierto margen de estabilidad espiritual, no mucho después crees que ya alcanzaste lo que querías y cuando menos lo esperes ya vienen las consecuencias. El hijo pródigo dijo: yo me voy de la casa. Pero no mucho después, creyendo haber alcanzado lo que él creía, se llevó el dinero del papá, la mitad de la herencia, la despilfarró, pensaba que todo iba a seguir igual, pero se le acabó el tanque de gasolina allá donde está el chiquero. Ahí se le acabó. Y empezó a comer algarrobas y ni siquiera se las podía comer. Y cuando llegó ahí, dijo: dejé puerto seguro, necesito regresar a la casa de mi padre. Y regresó. Esa es la realidad. Terminamos con Hebreos. Hebreos, ve conmigo. Es una historia muy fascinante esta del capítulo 27, léanlo. Hebreos, capítulo 10. Y aquí vamos a terminar. En Hebreos capítulo 10 te habla de esos puertos seguros. Versículo 23. El apóstol Pablo, bueno, no sabemos si el autor es el apóstol Pablo. Yo creo que sí, pero otros dicen que no, y que el Apolos. Y a mí no me preocupa, fue el Espíritu Santo, y con eso mato el gallo. Hebreos capítulo 10, 23 dice: mantengámonos firmes, es decir, mantente anclado al puerto de Dios, a los buenos puertos. Mantente anclado a tu matrimonio, mantente anclado a tu hogar, mantente anclado a tu iglesia, mantente anclado a la Biblia, mantente anclado a la oración, mantente anclado, mantente firme. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si es incómodo el puerto, tenlo por seguro, a pesar de que es incómodo, es mejor que andar metidos en el huracán Euroclidón, que no sabes ni para dónde va y te va a hacer pedazos. Tú lees el capítulo 27, se despedazó la nave, el capitán quedó en la calle, el dueño del barco quedó en la calle y el centurión también. Todo lo vieron. Al final de cuentas, el que era el capitán, el que tenía la voz de mando, era Pablo. Porque en el capítulo 27 dice: anoche estuve con el Dios a quien yo sirvo. El ángel del Señor vino y me dio este reporte: estuve orando por ustedes. Cuando ustedes ya tenían 2 semanas sin comer y sin beber, sin ver estrellas, ni sol ni luna, me la pasé llorando. Y podría haber dicho: Señor, salva solamente a estos, y esos 3 tipos mándalos volar. Llévate por favor así rapidito al centurión y al piloto y al otro sangrón dueño del barco también, que se lo traguen los tiburones. No, él oró por todos. Dice ahí la escritura: Dios te los ha concedido todos. Oró por ellos.
Y esa es la actitud del que está en comunión con Dios, que hasta el que más daño te ha hecho, oras por él y lo bendices. ¿Sí entiendes eso? Y así, este es el caminar en Cristo. Y dice, manténganse firmes. ¿Por qué razón? Dice, porque Él es el fiel, es el que lo ha prometido. Él lo prometió. Él dijo, será incómodo, buenos puertos, pero aún en la incomodidad, ahí vas a encontrar todo lo que tú necesitas. Va a haber seguridad y van a llegar los mejores tiempos y te podrás mover cuando Dios te lo marque, pero ahorita no. Estos son tus buenos puertos. Versículo que sigue, 24. Y considerémonos unos a otros. Empezamos a considerarnos unos a otros. El apóstol Pablo estaba considerando a toda la tripulación. Les dijo, señores, va a venir en detrimento de todos nosotros, nos vamos a ahogar, nos vamos a perder, no conviene. Estaba considerándolos a todos. Él podría haber dicho, pues me muero más rápido y se acabó. No, el apóstol Pablo estaba pensando por todos. Considerémonos los unos a los otros, sí, para estimularnos al amor. Si hubo amor, era en este caso, en el caso de Pablo, amaba aún los que no estaban de acuerdo con él. Los amaba. ¿Y qué más? Y a las buenas obras. Lo que él les proponía era una obra magnífica, una obra buena que los iba a sacar adelante. Tú ves a Pablo en el capítulo que sigue y tú ves a Pablo desembarcando en la isla de Malta, todos mojados, todos fríos, todos perdiendo todos, el pobre piloto, el centurión y el dueño del barco ahí, todos asustadísimos, 14 días sin comer, y Pablo recogiendo leña y haciendo fuego para que se calentasen. Eran buenas obras para ellos. Debiendo haber dicho, ahora me sirves a mí. No, siguió sirviéndoles a ellos. Versículo 25. Este es un puerto seguro, no dejando de congregarnos. No dejen de congregarse. No se den escapaditas. No dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Algunos tienen la costumbre de dejar de congregarse. Vienen un rato aquí y luego se van otro rato allá. Y hay gente que dice, Dios me dijo. Me ha tocado cada gente que Dios le dice, que yo digo, wow, pero bien conectados, yo no oigo nada. Pero Dios me dijo que estuviera aquí. Y al rato se van, Dios me dijo que me fuera para allá. Y al rato regresan, no, ya Dios me dijo que me regresara acá. Dijo, uy, qué grueso está Dios hoy en día. O sea, como que cambia de canal, o te está probando, o qué. Eso que Dios me dijo es solo una fachada de personas que son inconstantes y no quieren echar raíces. Traen problemas con la autoridad aquí en la tierra, tienen problemas con sus padres, y tienen problemas con los pastores, y tienen problemas con el director de la escuela, y tienen problemas con el presidente de la república. Tienen problemas con Dios. Dice aquí la escritura, como algunos tienen por costumbre, exhortándonos. Lo que estoy haciendo ahorita es una exhortación, es una amonestación en el amor del Señor. Exhortándonos. Es una exhortación a la iglesia. Mis amados, en poco de una semana, en este año, se han venido presentando situaciones sumamente dramáticas y muy precipitadas, y están moviéndose en una dirección. Exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mis amados, aquel día se acerca. Noé estaba diciendo, métanse al arca porque es un puerto seguro. Y la gente decía, sí, te traje 1 kilo de clavos y mañana vengo. Y dice, no, necesitas meterte al arca y vivir aquí con todos los animales. Es que es muy incómodo. Pues tú no sabes a qué horas va a ser. Es que tengo un pretexto, es que tengo una excusa, es que el famoso demonio es que. Es un demonio, viene visitando a la gente diciéndole, dile que es que. Y es el es que. ¿Quién te dijo? Es que me dijo. es que la mujer que me diste. Ese famoso es que viene desde el principio de Génesis. El arca de Noé era un puerto seguro. Los que se quedaron adentro se salvaron. Dios cerró la puerta del puerto seguro y se quedaron afuera los que jugaron
a la iglesita. Mis amados, cuanto más ver aquel día que se acerca, debemos de procurar no dejar de congregarnos, no dejar de orar, no dejar de ayunar, no dejar de amar, no dejar de sirviendo a la comunidad, sirviendo a la iglesia, sirviendo al necesitado, saliendo a los ministerios, no dejando de participar y estimularnos a las buenas obras, no dejar de hacerlo, porque se está acercando el día. Ese es tu puerto más seguro. Son los buenos puertos. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Ahí donde estás, orando, buenos puertos. Por un momento, si quieres cerrar tus ojos y ahí donde estás, orar delante del Señor. ¿Sabes? El mejor puerto es la cruz. La cruz es un puerto seguro. Es un buen puerto. Nadie lo quiere, es muy incómoda la cruz. El apóstol Pablo dijo: yo estoy en un buen puerto. Y preguntarías, ¿cuál fue? Y él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado.